Dios les bendiga, amados hermanos. Qué privilegio podernos conectar una vez más a través de este medio y poder llevar el mensaje de Dios hasta sus vidas, hasta sus casas. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da, ¿verdad? De tener este día más. Ya el día se terminó, hemos estado reposando en nuestras casas. Gracias a Dios por la lluvia, ¿verdad? Que nos ha caído ahora aquí en la ciudad de Oakland, California. Y pues le agradecemos a Dios por todas sus bendiciones, porque tenemos vida, tenemos salud, estamos en casa, amén, descansando, y ya mañana también comienza la semana laboral. Y pues este día, tanto en la mañana estuvimos meditando en la palabra, hoy también ahorita en la tarde, antes de culminar el día, vamos a seguir hablando de la palabra del Señor. Pero antes yo le voy a pedir por favor de que me ayude a orar, se una con nosotros, unas palabras de oración, y también por las necesidades que hay, ¿verdad? Alrededor de, bueno, las que sabemos, la de los hermanos que están pasando necesidades en estos momentos, que el Señor los siga fortaleciendo. ¿Qué le parece si oramos? Oremos para poner este momento en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder reunirnos, Señor, en esta hora y poder trasladar tu palabra. Y en el nombre de Jesús, gracias por la vida, por la salud, porque nos permites vivir, Señor, un día más. Gracias porque nos has mantenido con fuerza, con vigor hasta en estos tiempos, Padre, difíciles. Gracias porque siempre tú eres el proveedor, el que nos ha sustentado, Señor. Aunque para el mundo sea una catástrofe, tú has estado siempre pendiente de nosotros. Y por eso te damos toda la honra, toda la gloria, Padre. Ruego, Padre, que tú que conoces los corazones, las necesidades de cada uno, Señor, de nosotros, que de acuerdo a tu voluntad seas tú concediendo, Señor, cada una de esas peticiones. En el nombre de Jesús, gracias porque yo sé que tú lo haces. Yo sé que tú sabes cuáles son nuestras necesidades y estás siempre al pendiente de ver nuestro beneficio. Padre, y aunque parezca incluso que a veces tú permites, Señor, esas circunstancias difíciles, Señor, y pareciera, Señor, de que son muy difíciles de entender a nuestro entendimiento, a nuestro razonamiento humano. Te ruego que tú muestres tu mano en misericordia y aún así derrames tu bendición sobre nosotros, sobre aquellos que están pasando momentos de quebranto, de salud, dificultad, Señor. En el nombre de Jesús, aquellas familias que fueron tocadas, que están siendo, Señor, aún están pasando este proceso, Señor, porque fueron declaradas, Señor, positivas, Señor. Guárdalas, por favor, guárdalos, Señor, de todo este peligro de muerte, Señor, que pueda estar rondeando sus casas. En el nombre de Jesús, gracias. Y desde ya también te pedimos, por favor, Padre, de que nos ayudes. Auxílianos, guíanos para poder trasladar tu mensaje, el mensaje, Señor, de salvación, el mensaje, Señor, de edificación, de consolación y de exhortación, si fuera necesario, Padre. En el nombre de Jesús, danos entendimiento para poderlo entender, comprender y así poder dar frutos, Señor. Ayúdanos a atesorar esta palabra en nuestros corazones, para que sea depositada en ella y jamás salga, Señor, esa semilla de nosotros, sino que su tiempo pueda reproducir y dar abundante fruto. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, estamos acá en nuestro tema que iniciamos en la mañana, pero como es bien amplio, ¿verdad? Nos tomamos dos partes, dos turnos. Estamos hablando sobre la doctrina de Balaam. Doctrina de Balaam es un tipo de enseñanza que se estaba ministrando en la iglesia de Pérgamo, la cual el Señor corrige y le llama la atención. Y le dice a la iglesia de que pues Dios
admiraba, había visto su lealtad, su perseverancia. Esta iglesia, pese al lugar y los momentos difíciles de persecución que estaban viviendo, Dios conocía su perseverancia y su lealtad, fidelidad a Dios. Pero tenía algo Dios contra esta iglesia, que era que permitían, y habían personas ahí que inducían la doctrina o ministraban la doctrina de Balaam. ¿Y cuál es este tipo de doctrina? Es una enseñanza que estimula al pueblo y lo desenfoca a un objetivo dado por Dios. Es decir, que Dios nos da ciertas metas que nosotros tenemos que alcanzar. Y esta enseñanza trabaja como un distractor para que nosotros no alcancemos esa meta, sino que nos desvía para que nosotros no lleguemos al objetivo final. Entonces, Apocalipsis 2:14 dice, voy a decir rapidito, hermano, para poder inducirme bien en el tema. Mire, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. O sea, la mantienen. Otra versión de la retienen. Y esto es echar mano, abrazar. Abrazaban este tipo de doctrina. ¿Les gustaba? Pues dice que la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos inmorales. Eso es lo que pasó allá en Números del 22 al 25, donde Balac acudió por ayuda al adivino Balaam, o el profeta Balaam, que se equivocó y le gustó el precio que le ofreció Balac a cambio de maldecir al pueblo de Israel. Entonces le gustó el precio, fue estimulado con los bienes que le llevaron, fue distraído con los bienes que le llevaron, que al final no hizo la voluntad de Dios, sino lo que él querría hacer. Entonces, y eso trajo, hermano, una destrucción para su propia vida, su ministerio profético, que después ya no era el profeta Balaam, sino que en el Nuevo Testamento se le conocía como el adivino Balaam. Entonces, y también el tipo de enseñanza fue de que condujo a Balac, a ponerle, le enseñó cómo podía provocar que el pueblo del Señor, los hijos de Israel, abrieran puertas para que pudieran ser maldecidos por parte de Dios mismo. Entonces, y ese es un conflicto bien tremendo. Mire, la doctrina de Balaam es una enseñanza que estimula a los hijos a no alcanzar lo debido por ser alcanzado, interponiendo medios alternativos que conducen al pecado. Otros medios, o sea, pues no importa al final, mejor vete por este lado, por este medio alternativo, pero al final es un medio de pecado que te va a conducir al pecado. Ya vimos el perfil de los maestros de la doctrina de Balaam, porque si hay una doctrina de Balaam, quiere decir que hay unos maestros, hay personas quienes la enseñan, quienes la practican y la trasladan al resto de la iglesia. Entonces, ya vimos según Pedro, ¿verdad? La carta del apóstol Pedro, cómo es que enseña acerca del perfil. Segunda de Pedro capítulo 2, ahí vimos acerca del perfil de estos hombres, pero está íntimamente ligado también aquí en Judas 4. Esta parte acerca del perfil la voy a terminar, pero así rapidito, hermano, para que entremos a la segunda parte más que todo. Entonces, mire, Judas 1:4 dice, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Mire, se convierten la gracia de Dios en libertinaje. Son personas que entran infiltradas de manera clandestina, pues. Clandestinamente entran y penetran los muros de la iglesia. Se meten como personas con cara de
apariencia de piedad, amén, pero son disfrazados, hermano, porque clandestinamente, allá donde nadie los ve, así comienzan comienzan a mal enseñar a los hermanos de la iglesia. Empiezan a mal instruir, mal enseñar, a poner malas costumbres dentro de las iglesias. Ya vimos allá el perfil de estos en un Pedro, ¿verdad? Pero mire, dice que estas personas convierten la gracia del Señor en libertinaje. O quiere decir, todo modo la gracia del Señor es tan poderosa. Claro, la gracia es poderosa, hermano, para vencer el pecado. Pero dicen, pues si el Señor es todo amor, hombre, Dios nos perdona todo, así que pequemos, todo modo la gracia del Señor siempre nos alcanza. Y empiezan a pecar de manera deliberada, sin ¿cómo se lo digo? Sin un parámetro, sin límite. Porque, bueno, no es que vamos a pecar con límite o sin límite, ¿verdad? Pero dice la Biblia que pues todos pecamos, que todos el pecado en algún momento nos alcanza. Pero de que nos alcance y de que a veces fallamos, de que a veces cometemos errores, a que vivamos en eso es totalmente diferente. Entonces, mire, pero estas personas, los que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, estos viven haciendo el pecado aún dentro de la misma congregación, viven practicando el pecado. Y dice que niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Entonces, mire, luego el verso 10 dice, la palabra de Dios para todos, dice esta versión, pero estos critican lo que no entienden. Y este es el carácter de estos hombres, critican lo que no entienden, y lo poco que entienden lo usan para destruirse. No les gusta estudiar mucho la Biblia, pero critican a aquellos que tal vez lo estudian. ¿Para qué mucha Biblia, hombre? ¿Para qué mucha letra? La letra me vuelve loco a mí. Bueno, la letra, pues, sin la guianza del Espíritu Santo, pues, sería algo seco, algo muerto, ¿verdad? Pero la letra que es guiada, la profundidad, la vida que sale de la palabra, hablemos todos los días y todo el tiempo posible, que eso nunca nos va a nosotros a aburrir. Al contrario, ¿verdad? Nos va a producir gozo. Entonces, mire, lo poco que entiende lo usan para destruirse. Y empiezan a usar textos de la Biblia para aplicarlos a su propio beneficio. Y empiezan a salir también las herejías que agarran una falsa enseñanza. Que toman tal vez un texto sin el contexto de la Biblia y la empiezan a enseñar de acuerdo a su propio propósito, a su propia conveniencia. Entonces, mire, el verso 11 dice, pobre gente, se fueron por el mismo camino de Caín. Por conseguir dinero se van por el camino equivocado como Balaam. Y aquí vemos acá que el camino de Balaam está íntimamente ligado también con el camino de Caín. Y también el camino de Coré, pudiéramos decirle así, ¿verdad? Porque, Caín, Balaam y Coré, este tipo de enseñanzas están íntimamente ligadas, estas tres. Entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, el camino de Caín, que cuando presentan una ofrenda y a Dios no le agrada esa ofrenda por la actitud que se entrega, por la manera como se entrega, entonces ellos empiezan se van en contra del hermano y empiezan a matar a sus hermanos, empiezan a destruir a los hermanos de las congregaciones. Entonces, por envidia probablemente. Entonces, la Biblia dice de que los dos salieron al campo, Caín y Abel, y allá Caín arremetió en contra de su hermano. Entonces, mire, y el camino de Balaam, que aman tanto el dinero, que empiezan a vender su ministerio, empiezan a vender su privilegio, empiezan a vender el don que Dios les da, la palabra, la alabanza, todo lo empiezan a vender, le ponen precio a todo. Y dice que hablan contra la autoridad y son destruidos, como le pasó a Coré. Y también está íntimamente ligado con el caso de Coré, ¿verdad? Coré, ¿quién era?
era un líder del pueblo de Israel y que indució a todos los demás líderes de jerarquías, hermano, líderes pesados del pueblo de Israel, para rebelarse en contra de Moisés y Aarón. Entonces, y Dios los destruyó también. Entonces Dios está diciendo, bueno, estos están íntimamente ligados, no respetan a sus hermanos, venden por amor al dinero, venden lo que Dios les ha dado y no respetan la autoridad también. Ese es el perfil de estos tipos de hombres, ¿verdad? Entonces, ahora aquí en Judas 1:12 dice la versión Palabra de Dios para Todos: esta gente es un peligro para ustedes en sus reuniones fraternales. Solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún pretexto a Dios, respeto a Dios, perdón. Entonces, él sabe cuál es el detalle de esto. Y lo más cardíaco es que estas personas están en las reuniones, están en los cultos, levantan las manos también a veces, cantan, hermano, cantan, ministran alabanza tal vez a veces, hasta se ponen a predicar a veces. Es que están de manera encubierta ministrando una mala enseñanza. Por eso digo que un pastor, un ministro tiene que ser no tan fácil, tiene que dejar su púlpito, hermano, y poner a predicar a cualquiera. Tienen que conocer a quién va a poner a predicar. Entonces debe tener mucho cuidado, hermano. No podemos poner a predicar a cualquiera, porque hay infiltrados, hombres infiltrados que están convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, que solo buscan su propia conveniencia, que son amadores al dinero, que no les importa la vida del hermano, lo destruyen, que no les importa respetar autoridades, hablan mal de sus autoridades, hablan mal de sus pastores, no le rinden cuentas a ningún ministro, que ellos andan solos, vagando, como solos, hermano, como la Llorona, ¿verdad? Solos. Entonces, no pueden convivir en equipo, hermano, no pueden convivir en una congregación porque la destruyen. Y ese es el objetivo de ellos, ¿verdad? Que son movidos por el diablo, que el Señor los reprende, para hacer estos fines, para traer destrucción a una congregación. Y dice que solo vienen a comer y a divertirse sin tener ningún respeto a Dios. Se juntan con los hermanos, se juntan, son bien amigables, son bien, ahí sí que son bien sociables, como le llaman, ¿verdad? Son sociales. Entonces, invitan a los hermanos a tomar café, invitan a los hermanos a ir a desayunar, y empiezan a esto y lo otro con el objetivo de empezar a hablar de mal de los hermanos, destruir a los hermanos, matar a los hermanos, hablar de cosas que distractores o inducir sistemas distractores para desenfocar a los hermanos del objetivo verdadero de parte de Dios, o también hablar en contra de las autoridades. Son como nubes sin agua que arrastra el viento, y como árboles que ya no deberían dar fruto, pero que ya deberían dar fruto, pero no lo dan. O sea, aparenten una figura madura, una figura, hermanos, madura, grande, así como que un árbol que ya está dando fruto, pero el Señor, cuando vio aquella higuera que no estaba dando fruto, parecía que estaba dando fruto, y cuando la fue a revisar, y no tenía fruto, Dios la maldijo, porque estaba mostrando una fachada, estaba mostrando algo falso, algo que no era en realidad en sí. Entonces, están completamente muertos, así que serán arrancados de raíz. O sea, andan ahí, están en las congregaciones, tal vez cantan, tal vez danzan, pero están muertos. Están muertos, que solo se infiltraron para destruir una iglesia. Y que el Señor nos abra bien los ojos para no permitir eso, porque el Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo: tengo contra ti que toleras a esos que practican la doctrina de Balaam, que retiene la doctrina de Abraham, como quien dice, tú no los debes permitir, tú no los debes consentir dentro de la iglesia, así que vas a tener que hacer algo contra ellos. Es que en algunas cosas tenemos que ser delicados, hermano, muy delicados. A veces queremos ser delicados en cosas que no debemos ser delicados, en cosas que sí realmente debemos ser delicados, ahí sí nos portamos como una mansa paloma. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Entonces miren, Judas 1:12, la versión de las Américas, dice: estos son escollos ocultos. Los escollos ocultos son como aquellas rocas
que son un poco visibles, aquellas rocas que aparecen en el mar, pero que son poco, que no se ven mucho, que están, son poco visibles en la superficie del agua. O sea, que sale la puntita de la roca, pero por dentro son unas rocas bien grandes. Es como los icebergs, ¿verdad? Usted se recuerda esa película del Titanic, ¿verdad? Que se miraba la puntita del iceberg, pero por dentro los icebergs son una montaña completa, que el barco que choca ahí se destruye casi, hermano. Son un peligro para la navegación. Entonces, miren, el detalle que solo sacan la puntita de la montaña, pero en oculto está lo más fuerte. Y entonces este tipo de hombres que siguen la doctrina de Balaam también sacan pretenden mostrar una figura de cierto comportamiento, pero en lo oculto son destructores, son tremendos, hermanos, y esos debemos de tener cuidado y debemos discernirlos para que no destruyan las congregaciones. Dice que somos escollos ocultos en vuestros ágapes, cuando banquetean con vosotros sin temor, porque están ahí compartiendo el café, compartiendo el almuerzo, compartiendo cosas dentro de la iglesia con los hermanos, apacentándose a sí mismo. O sea, se apacentan a sí mismos, no tienen pastor. Ellos se gobiernan a sí mismos, no tienen pastor, se apacentan a sí mismos. Son nubes sin agua, no tienen peso, no tienen palabra, no tienen doctrina, no tienen fundamento, llevadas por los vientos. Cualquier viento viene, los llevan de un lado para otro y una congregación a otra. Árboles de otoño sin fruto. Y la Biblia dice que el árbol sin fruto va a ser arrancado, va a ser desarraigado y echado al fuego. 2 veces muerto y desarraigados. 2 veces muertos, miren. Qué tremendo, ¿ah? Entonces, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Son como estrellas también errantes. Olas furiosas. ¿Usted ha visto esas olas furiosas, hermano? Tremendas esas olas que ruge el mar, hermano. Que truena a veces ese sonido que hace que las grandes olas que se levantan, boom, y luego llegan hasta la orilla y después se van, se hacen una nada y vuelven, hermano, y se queda como que nada el agua. Que así son una ola que de repente, pero son destructivas esas olas. Agarran, hermano, a una persona, la agarran, la devana, la llevan, la arrastran y luego la jalan hacia adentro. Son olas destructivas que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido preservada para siempre. ¿Usted ha visto esas estrellas fugaces que a veces le llama uno, verdad? Que son como planetas que de repente se desprenden y empiezan así, comienza la luz desde un punto en la noche y desaparece en un 2x3, en menos de un segundo, hermano. No se queda ni tiempo le da cuando usted la ve, ni tiempo le da decir, mira, una estrella, nomás la ve y desaparece. Así son estos tipos de hombres, no tienen estabilidad, en cualquier momento desaparecen. Entonces, mire, dice que los escollos también son un problema o dificultad que obstaculizan el desarrollo de una actividad o un proceso. O sea, hay procesos, hay actividades en las congregaciones, pero este tipo de personas, como son los escollos ocultos, impiden a que las actividades se realicen o los procesos se realicen. Mire, ahora miremos algo acerca de los tropiezos. Los tropiezos, ¿qué son los tropiezos? Porque dice que la doctrina de Balaam, los que estaban ahí en... Ay, perdón, creo que me salí. Bueno, los que estaban aquí en... Lo voy a poner aquí otra vez. En Apocalipsis 2.14 dice que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo. Entonces este tipo de maestros enseñan a los demás a poner tropiezo o les ponen tropiezo. Amén. Pero como que ellos enseñan y capacitan sus propios discípulos,
para que ellos también aprendan a ponerle tropiezo a otros. Entonces, esta es como una batalla de doctrina, hermano. La doctrina verdadera que es de parte de Dios ante la doctrina ante esta doctrina de Balac, que enseña a poner tropiezos. No lo llevan a la madurez, al desarrollo del cristiano, sino que lo envuelven y lo trasladan, le ponen un obstáculo o un distractor y lo están desviando para otros objetivos y no a la perfección en el conocimiento de Cristo Jesús. Entonces, pero esto es una enseñanza para poner tropiezos. Entonces nosotros tenemos que identificar, número uno, el perfil de los maestros, que ya los vimos desde la mañana y ahorita vimos algo otros, pero también debemos aprender qué tipos de tropiezos pueden haber. Entonces, miremos, de acuerdo a la Biblia, ¿qué es un tropiezo? Un tropiezo es, de acuerdo al diccionario Strong, dice, mire, esta palabra tropiezo es como escándalo, probablemente de un derivado de 2578, que derrama para trampa, es como una trampa. Arbusto encorvado, trampa, causa de desagrado o pecado. Entonces, causa es algo que te va a mover, un tropiezo es algo que te va a mover para que ya no agrades a Dios. Y si tú caes en ese tropiezo y cometes ese tropiezo, desagradas a Dios o cometes pecado y el pecado te separa de Dios. Entonces, mire esto. ¿Cuáles son los tipos de tropiezos de acuerdo a la Biblia? La idolatría. La idolatría es un tropiezo. Deuteronomio 7:16 dice, y destruirás a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entregue. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, tampoco servirás a sus dioses, porque esto sería un tropiezo para ti. ¿El qué sería un tropiezo para uno? Hay dos cosas. Tu ojo no tendrá piedad de ellos, de tus enemigos. Tampoco servirás a sus dioses. Entonces, cuando uno comienza a tener piedad por aquellos que sino aquello que no tendríamos que tener piedad, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces son contra poderes espirituales. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a enemigos dentro de la casa, dentro de las iglesias, no debemos actuar con piedad ante ellos, hermano. Debemos destruirlos, debemos desecharlos, debemos arrancarlos de la casa, de mi vida, en el nombre de Jesús. También de su vida, claro. Entonces, debemos quitarlos en el nombre de Jesús. No actuar con piedad. El problema acá que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel: tú vas a entrar a la tierra prometida, pero cuando entres, tienes que destruir a todos los pueblos que el Señor tu Dios te entrega. A todos. No dejes nada, porque tal vez ante tus ojos pobrecito pobrecito el otro, pobrecito, el pecado te va a hacer como una carita así, mera dulce, mera agradable, mera tierna, para que no lo destruyas. El Señor te dice, no, destruye a ese enemigo. Destruye a ese enemigo que te está haciendo daño, que no te deja entrar a la tierra prometida. Destrúyelo, no lo dejes, porque si no, puede ser un tropiezo para ti. Y es más, si lo dejas, y va a ser muy probable de que te pongas a servir a sus dioses, de que esa influencia de esa potestad que hayas dejado sin destruir en tu vida, te va a inclinar a que le sirvas a él, a sus dioses. Y te va a desenfocar del servicio a Dios. Y eso al final te va a hacer un tropiezo para ti. Miremos otra versión, como lo dice. La versión Palabra de Dios para Todos. Destruye a todas las naciones que el Señor tu Dios está dejando en tu poder. No tengas compasión de ellos, ni adores a sus dioses, porque eso será una trampa para ti. La idolatría es muy tremenda. Es como un chicle que se pega, hermano. Se pega. Usted, como algo pegajoso que usted se pega así tantito, mira, de repente ya se pegó aquí. Debe tener cuidado, porque eso está íntimamente ligado con
con la fornicación. Y el pueblo de Israel fácilmente adoraba, tenía ídolos. Es como ahorita, ¿verdad? Yo le digo a los hermanos, una ocasión, bueno, yo le digo a los hermanos de la iglesia, les enseño de esta manera. Por ejemplo, yo soy contento, ¿verdad? Cuando a uno lo quieren agradar como ministro, como pastor, o como persona, como hermano, también nos quieren agradar, nos quieren honrar, celebrando incluso nuestro día de cumpleaños, el día que nacimos. Pero yo le digo a los hermanos que el día del culto no se debe limitar ni manipular por querer agradar también a una persona. Porque es el cumpleaños del pastor, vamos a reducir la alabanza, vamos a reducir el tema que el Señor nos dio, vamos a hacer esto, el tema del mensaje, esto y lo otro. No, no, no. Debemos nosotros, hermano, los cultos son para Dios y terceras personas no pueden, ni segundas personas no pueden interferir en eso. Usted le está adorando a Dios, así que la alabanza no puede ser estar alrededor de una persona. El mensaje no puede ser dirigido a una persona, ni la alabanza a una persona. La alabanza y el mensaje tiene que ser explícitamente para Dios, y Dios es celoso, hermano, de su adoración. Lo que es sola, la adoración que es para Dios, solo para Dios. No tiene que ver, entonces me estaría metiendo en problemas a mí si yo permito eso. Entonces, porque debemos ser delicados, porque hay personas que a veces hasta idolatran un día, que no voy a hacer ahorita el de Navidad, ¿verdad? Que a veces empiezan que el mero día de la Navidad empiezan a que la comida, que este tipo de comida, ¿por qué no lo hacen otros días? Sino que ese mismo día hacemos el tipo de comida, no solo para convivir con la familia, pues convive otro día y no necesariamente ese día. Es que el sistema nos envuelve fácilmente y caemos a la idolatría de otros, a veces. Es que le digo que es como un chicle, no tengas compasión de ellos, ni adores a sus dioses, porque eso será una trampa para ti. Que eso no se vuelva una trampa para ti. Que la idolatría no se vuelva una trampa para ti. Entonces, mire, Deuteronomio 7:17, la palabra de Dios para todos, dice esta versión. Si te preguntas, estas naciones son más fuertes que yo, ¿cómo podré expulsarlas? No les temas. Y recuerda lo que el Señor tu Dios les hizo a Faraón y a toda la gente de Egipto. Es decir, una de las razones que probablemente nosotros no nos veamos obstaculizados para derrotar a las naciones enemigas o a nuestros enemigos es de que a veces los vemos más grandes que nosotros. Pero el Señor está diciendo, no les temas, como el pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando el Señor envió, a través de Moisés, envió 12 espías a examinar la tierra prometida de Canaán. Dice que cuando ellos vieron allá, los 10 de los espías, cuando regresaron con un informe, venían temblando, venían llorando, venían quejándose de que los enemigos que estaban allá eran gigantes y ellos se veían como langostas ante ellos. Imagínense qué gigantes eran esos, que se veían como insectos alrededor de esos enemigos. Y el Señor les está diciendo, pero solo, y todos ellos dieron un mal informe que produjo que el pueblo empezara a renegar y empezar a desear la muerte incluso, o regresar a Egipto. Entonces, ese tipo de hombres son los que provocan, son los que están enseñando la doctrina de Balaam, porque estaban practicando o poniendo tropiezo al pueblo para que el pueblo se desesperara y ya no fuera a conquistar la tierra. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza que dieron ellos? Allá hay gigantes, aquellos son más grandes que nosotros, aquellos son más fuertes que nosotros, así que mejor sería bueno que nos regresáramos al mundo, hombre. Qué tremendo, ¿ah? Pero Caleb y Josué, ellos dijeron, los vamos a comer como pan, dijeron, porque ellos sabían de que Dios ya se había apartado de esas naciones y que Dios estaba con ellos. Y entonces tenían seguridad, tenían fortaleza en la confianza en Dios. Por eso el Señor les dice, cuando veas a las naciones y te preguntes cómo las vamos a destruir,
no les tengas miedo, hombre, no les temas, porque yo estoy contigo. Recuérdate cómo los liberé de Egipto. Entonces, qué tremendo esto, ¿eh? Entonces, mire, otro de los objetivos, otro de los tropiezos puede ser la iniquidad. La idolatría puede ser una, la iniquidad puede ser otra. Ezequiel 7:19 dice: arrojarán su plata en las calles y su oro se convertirá en cosas abominables. Ni su plata ni su oro podrán librarlos el día de la ira del Señor. No saciará su apetito ni llenarán sus estómagos, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. La iniquidad puede llegar a ser un tropiezo para que nosotros no sigamos desarrollando como debemos desarrollarnos en el crecimiento del Señor. Un ejemplo, por ejemplo, cuando el salmista David, el rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, que alababa y adoraba al Señor con pasión, con integridad, con sinceridad, con honestidad. Pero cuando el salmista, hermano, falló al Señor, cometió adulterio, hizo todo el caso de Betsabé, ¿verdad? Y Urías Eteo, que lo mandó a matar para ocultar su pecado y todo eso. Él estaba meditando en el Señor y dice, llega un punto donde dice, ya sé, te lo voy a parafasear, ya sé cuál fue mi problema. El problema fue de que él cuando nació, dice que en pecado, dice él, me concibió mi madre. En iniquidad fue dado a luz. O sea, la iniquidad, ¿no?, que hubo en su madre, porque ella había estado cometiendo pecado, y así fue concebido a través de un pecado, fue concebido David. Entonces, y da a entender como que continuó en eso, da punto que cuando nació hubo iniquidad, había iniquidad ahí, y esa iniquidad fue trasladada de él, esa iniquidad fue trasladada hacia él también, a tal punto de que él era un hombre perfecto en sus caminos, no le dijera perfecto como nosotros vemos la perfección, pero era íntegro, ¿verdad? Conforme al corazón de Dios, y sincero delante de Dios, pero amaba a Dios, y de repente falla y comete un error de los que cometió. ¿Por qué? Porque la iniquidad que se le trasladó a través de la generación anterior, lo visitó, lo alcanzó. Ese enemigo lo alcanzó otra vez, lo visitó y lo alcanzó, y le fue de tropiezo. Y le fue un gran tropiezo, hermano, que ahora las demás personas lo acusaban a él, hablaban mal de él. Y usted viera los salmos, qué es lo que dice acerca de las demás personas que anhelaban el tropiezo de él. Porque cuando tropezó, dice que se juntaban mis enemigos y hablaban mal de mí. Se reunían para comer mis carnes. Ese era su deseo de sus enemigos, destruirlo. Porque había tropezado. ¿Pero por qué tropezó? Porque había iniquidad en su generación pasada. Y como no fue cortada, ese pecado, esa maldad se trasladó hacia él y le fue de tropiezo. Pero la iniquidad no puede ser de tropiezo. Por eso una de las cosas que el Señor vino a hacer es a liberarnos de las malas costumbres que heredamos de nuestros padres, a romper toda maldición en el nombre de Jesús, para que en este tiempo no se nos sea de tropiezo a nosotros, hermanos, y caigamos también en errores de los cuales cayeron nuestros padres un día. Le voy a dar otro ejemplo. Mire, otro ejemplo, por ejemplo, tenemos a la vida de Abraham, el padre de la fe, cuando se encontró con un rey, se me olvida ahorita el nombre, pero dice que llegó a una tierra, como andaban de errantes, ¿verdad? Con Sara, llegaron a este lugar, y dice que, si no estoy mal, es Siquem, el rey, y dice que cuando la vieron, ¿verdad? Pues era hermosa Sara, y dice que hicieron un trato de decir,
si preguntan quién eres, vamos a decir que eres mi hermana. Y dice que cuando le preguntaron quién era, él dijo que era su hermana. Entonces se la llevaron, se la quitaron. Y era esposa de él, era su mujer, se la quitaron. O sea, mintió él, ¿verdad? Y no ocultó la verdad. Y eso causó que perdiera a su mujer por un momento. Bueno, eso pasó en la vida de él. Y pues Dios obró de una manera poderosa. Le devolvió a su mujer. Y luego, cuando nació Isaac, hijo de Abraham, él llega y comete el mismo error. Porque se enfrenta, también llega a una ciudad y también dice, llegan en acuerdo y dice que Rebeca era también su hermana, la cual causó otro problemón ahí. Entonces como que la misma maldición se empezó a trasladar de una generación a otra generación. Y ahora a Jacob ya no se le dice mentiroso, sino que se le dice engañador, ¿verdad? Totalmente, el hijo de Isaac. Entonces como que la maldición se iba trasladando de un lado para otro y le era de tropiezo. Porque un tropiezo te puede desviar, te puede detener de tu crecimiento que llevas, hermano. Entonces, en el nombre de Jesús, que el Señor venga con poder y gloria y destruya toda maldición de nuestras vidas, hermano. Que su sangre preciosa nos rompa, libre de toda maldición que pueda venir haciéndonos daño, parándonos, deteniéndonos en nuestro desarrollo como cristianos. Que sea destruida toda maldición, hermano. La iniquidad, dice, porque su iniquidad ha llegado a ser ocasión de tropiezo. Entonces, mire, Ezequiel 18:36, por tanto, os juzgaré a cada uno conforme su conducta. Oh casa de Israel, declara el Señor Dios. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea de piedra de tropiezo. Aunque la iniquidad puede ser una piedra de tropiezo, pero ¿cómo la destruimos? Arrepintiéndonos y apartándonos de las transgresiones, de quebrantar la ley del Señor. Entonces, obedezcamos la ley de Dios, arrepintámonos. Si hemos estado cometiendo errores, arrepintámonos y sometámonos a la ley del Señor, a no quebrantar sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, a que no cometamos transgresiones. Y el Señor va a quitar esa iniquidad de nosotros y entonces esa iniquidad ya no va a ser tropiezo para nosotros. Arrepentirte es cambiar tu manera de pensar. Ya no sigas pensando si las mismas maneras, las mismas cosas has intentado y nada te funciona. Cambia tu manera de pensar, hermano. Entrégale tu vida al Señor. Esta es tu oportunidad. Cambia tu manera de pensar. Arrepiéntete, hermano, de lo que has hecho, de tus errores. Y el Señor va a quitar esa iniquidad de ti. Por lo tanto, esa iniquidad ya no te será tropiezo para ti, ni para tus hijos. Entonces sigue diciendo, mire, Ezequiel 33:12, la versión de las Américas. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo salvará el día de su transgresión, y la maldad del impío no le será tropiezo el día que se aparte de su maldad. Mire, la maldad del impío no le será tropiezo cuando te arrepientas. Ya no se te tomará en cuenta, porque te arrepentiste de todo corazón. Tu arrepentimiento fue genuino. Entonces no se tomará en cuenta delante de Dios. Entonces, mire, otro tipo de tropiezos que pueden haber dentro de las mismas congregaciones son las mismas personas, son los mismos hermanos a veces. O bueno, algunos, ¿verdad? Que aparentemente son nuestros hermanos, pero a veces tal vez son infiltrados para destruir una iglesia. Mire, Levíticos 19, que ahí se conviertan, hermano, en el nombre de Jesús. No los desechamos, pero que el Espíritu Santo los toque y ahí en la atmósfera sean convencidos, hermano, y van convertidos al Señor también. Levíticos 19:14 de la versión de las Américas dice, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, y temerás al Señor tu Dios, yo soy Señor. Y miren, ¿qué es lo que le está diciendo? No se burlen de los sordos, ni hagan tropezar a los ciegos. O sea que las personas que son fáciles
para poder ponerles tropiezos son los ciegos, porque no ven. Entonces usted se imagina una persona que sea vidente, ¿verdad? Que no pueda ver, o sea, que tenga ceguera en sus ojos. Anda ahí con bastón, anda con guía, pero incluso la Biblia dice que si un ciego guía a otro ciego, imagínense, los dos caen en el hoyo, dice, un ciego guiando a otro ciego. Ya, un ciego sí puede ser guiado por alguien con los ojos abiertos, pero si alguien que está ciego pues se pone a guiar a los ciegos, les es tropiezo. Les es tropiezo. Un ciego guiando a otro ciego, les es tropiezo porque los dos pueden caer en el hoyo. Pero hay otros que con maldad saben de que ese no ve ciertas cosas. Le dice, pues empiezan a burlarse de él, ¿verdad? A trabarle canilla. Ay, ponele el pie, vas a ver que por allá va a caer. Sí, dice el otro, y le ponen el pie y ¡bum! Van a caer por allá. Como el Señor Jesús. El Señor Jesús dice que le pusieron un trapo en el rostro, en los ojos, y le cerraron los ojos y se burlaban de él y le pegaban y lo escupían y le decían, si eres profeta, adivina quién te pegó. Hermano, no pondrás tropiezo ante los ciegos. Muéstrame respeto, dice esta versión. Mire la versión en lenguaje sencillo. Yo soy el Dios de Israel. O sea, como que el Señor, aquellos que todavía tienen los ojos cerrados, son ciegos espirituales, el Señor también los defiende. Le está diciendo, si le haces daño a uno que tiene los ojos cerrados, me estás faltando el respeto a mí. Es como decir, el Señor me dio revelación de este tema de Apocalipsis o etcétera, y por lo tanto yo hago de mal, yo empiezo a tratar mal a los demás, aquellos que todavía no tienen esa revelación. No puedes hacer eso. Está siendo de tropiezo para ellos. Tal vez el Señor ya te abrió los ojos en esa área y el Espíritu Santo te dio la revelación. Entonces, gózate que se te dio a ti. Imparte con gozo esa palabra, esa revelación. Pero no le seas tropiezo a aquellos que todavía no se les ha revelado. No se burlen de los sordos, ni hagan tropezar a los ciegos. Y Mateo aquí 13:40 dice, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los que son piedra de tropiezo, a veces son los mismos miembros de la congregación. A veces ahí están sirviéndole tropiezo a los demás, a los que todavía no ven o a los sordos. Entonces, hermano, debemos de tener cuidado que nosotros no nos encuentre el Señor siendo una piedra de tropiezo, porque hay una consecuencia. ¿Qué dice? Que nos compara, aquellos que están poniendo tropiezo en la congregación, los compara la Biblia como la cizaña, que al final se va a quemar en el fuego. Es una mala hierba que está dentro del cultivo de trigo. Mire Mateo 13:41, la versión Dios habla hoy. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino, o sea, están dentro del reino, y los mandará a recoger a todos los que hacen pecar a otros. O sea, nosotros a veces podremos provocar hacer pecar a otros, hermano. Debemos de tener cuidado. Y a los que practican el mal. Ahora rapidito porque el tiempo nos avanzó. Mire, después, ¿qué es lo que harán? Después de recoger a los que hacen a sacar del reino a los que hacen pecar a otros, los echarán en el horno encendido y vendrá el llanto y la desesperación. La desesperación. O sea que a veces hay personas que están como que en el horno encendido y como que bajo desesperación, porque tal vez los ángeles lo sacaron un momento del reino para hacerlo pasar por ese momento difícil, para que entiendan, porque estaban siendo de tropiezo para otros.
Entonces fueron sacados del reino. Bueno, entonces no quieres estar aquí en el reino porque estás haciéndole tropiezo a los demás. Estás en la puerta y va de criticar ahí a los demás que vienen. Y en vez de ayudarlos, los estás los estás haciendo que se regresen al mundo. Entonces te vamos a sacar a ti, te vamos a poner bajo horno encendido, en el horno encendido y bajo la presión de la desesperación. ¿No será que hay alguno desesperado porque lo tuvieron que poner ahí porque estaba haciendo de tropiezo para otro? Tremendo, ¿ah? Mire, Mateo 18:17. ¡Ay del mundo por sus piedras de tropiezo! Porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Es inevitable, siempre van a estar ahí. Son inevitables. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay, ese ay como que ten cuidado. Porque lo que te puede pasar si estás haciendo de tropiezo para otros. Ten cuidado, eso no podemos nosotros ser piedra de tropiezo para los demás. El humanismo puede ser también un tropiezo, una enseñanza de tropiezo para nosotros, para la iglesia. El humanismo, Mateo 16:23. Pero volviéndose, él dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué me eres piedra de tropiezo? Porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. ¿Y qué era lo que decía Pedro? No, Señor, no permitas que eso te pase a ti, no vayas a morir a la cruz, no vayas, hombre. Y le empezó a corregir al Señor Jesús, a enseñarle al Señor Jesús que eso no era correcto. El Señor le dijo: quítate de mí, Satanás. No estás pensando en las cosas espirituales, sino en las terrenales. No estás pensando en las cosas de Dios, sino en tu propio beneficio personal y no en la voluntad de Dios. Estás pensando en las cosas terrenales y no en las celestiales. Tu cabeza está inclinada solamente para ver las cosas de esta tierra, pero no están inclinadas para ver la voluntad de Dios. Y el Señor lo reprendió y le: quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. ¿Por qué? Porque lo estaba induciendo. O sea que en ese momento Pedro, influenciado por Satanás, estaba actuando como Balaam. Estaba queriéndole enseñar al Señor Jesús. Estaba queriéndole enseñar un tropiezo para su propia vida. Y él le dijo: no. El Señor lo reprendió: quítate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo. Me estás endulzando con tu manera de hablar, me estás endulzando con tu oído, pero yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Y si la voluntad de mi Padre es morir en la cruz, pues yo voy a morir en la cruz. Así deberíamos hablar nosotros, hermano. La crítica destructiva también puede ser una enseñanza de tropiezo. Romanos 14:13. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decid esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. La versión Palabra de Dios para Todos dice: por eso dejemos de criticarnos unos a otros. Mejor tratemos de no hacer nada que pueda perjudicar la fe de nuestro hermano o llevarlo a cometer pecados. O sea, ¿por qué podemos nosotros inducir o enseñar o motivar a nuestros hermanos a cometer pecado? Por la crítica. Los criticamos, somos criticones. Déjele eso, hermano, a las redes sociales, déjele las críticas ahí a aquellos criticones de Facebook. Pero usted y yo no. Deje ahí esos canales de televisión que son, hermano, para llevar chisme. Tremendos para criticar a la gente, tremendos. Critican la autoridad, critican esto, critican lo otro. Montón, hermano. Pero nosotros como hermanos en Cristo Jesús, no, eso no lo podemos permitir. Porque la crítica, hay una crítica que es constructiva, sí, que es viendo el beneficio del otro, pero a veces esta crítica destructiva es juzgándolo para dañar, sabiendo que le vamos a causar un daño, que lo vamos a lastimar.
Eso no, porque a Dios no le agrada. No debemos murmurar en contra de nuestros hermanos, no debemos murmurar en contra de nuestras autoridades, hermano. Imagínense, a veces creemos que nadie nos está viendo, pero Dios nos está viendo. Ángeles nos están escuchando y están de testigos cuando nosotros levantamos nuestra boca o nuestras palabras se levantan en contra de nuestro hermano. Y el Señor a eso no le agrada. Llegó María, llegó con Aarón, estaba murmurando en contra de la mujer, en contra de la esposa de su hermano Moisés, y rápido Dios les envió lepra a María. Entonces ya era María la que danzaba en la iglesia, en el templo, ahora tenía lepra. ¿Por qué? Porque murmuraba, criticó a Séfora, la criticó. Entonces eso no lo debemos. Y también Coré decía, ¿acaso Dios solamente puede hablar a través de Moisés y Aarón? Dios también nos puede hablar a nosotros. Y empezaron a criticar el sacerdocio legítimo de Aarón. Entonces Dios los destruyó también. Debemos de tener cuidado con la crítica, con la murmuración. El egoísmo también puede ser algo de tropiezo, hermano, para nosotros mismos. Mire, no seáis motivo de tropiezo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, aquí el problema que a veces podemos tener nosotros de egoísmo es de que buscamos nuestro propio beneficio. Y entonces al buscar solamente nuestro propio beneficio y no de los demás, empezamos a ser de tropiezo para los demás. Y este es el error que a veces pasa dentro de un matrimonio. Como el esposo, el Señor lo usa de una manera, empieza a buscar su propio beneficio tal vez y se olvida de su esposa. Y no hace que, o no le enseña, no capacita a su esposa tal vez para que desarrolle ella. Entonces empiezan tal vez solamente a ver al pastor, al hermano acá, y a la hermana la empiezan a menospreciar, a la pastora la empiezan a menospreciar, a hacer menos, a hacer de menos. Entonces, hasta que la frustran, y a veces probablemente se convierten ellos mismos en tropiezo de esa otra persona, o de ese hermano. Y de eso debemos de tener cuidado. Hermano, Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano, y con esto vamos a ir cerrando ya, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Una de las cosas que nos va a evitar ser causa de tropiezo para nuestro hermano, o nuestro cónyuge, o nuestro prójimo, es de que lo amemos. Que lo amemos y andemos realmente en la luz. Y si lo amamos, porque dice que el amor, el perfecto amor no busca lo suyo. Busca el bien de los otros primero a veces, hermano. Es que a veces nosotros decimos, no, primero yo y después de los demás. Pero el que ama, primero busca el beneficio del otro antes que lo suyo. Qué tremendo esto, ¿verdad? Y el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que no lo ama, no le importa lo que pase con su hermano. Ay, ¿qué me importa? Con que me salve yo, ahí los demás no importan. Debes de tener cuidado porque probablemente sea de tropiezo para algunos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y es que es tremendo porque la Biblia dice que somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Somos linaje de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacado de la luz, de las tinieblas, llamados de las tinieblas a su luz de manera admirable. Pero los que aborrecen a su hermano aún siguen en las tinieblas. No están en luz, no están habitando en luz, siguen en tinieblas. Y sus ojos están cegados y siguen siéndole tropiezo, piedra de tropiezo para los demás. Y debemos de tener cuidado porque incluso podemos, a través de nuestro testimonio, nuestro comportamiento indecoroso, probablemente estemos estimulando a otros a que también ellos aprendan a hacerle tropiezo a los demás. Y ahí nos convertimos
en maestros de la doctrina de Balaam. Y Salmo 56:13, pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Alguien que hace tropiezos a los hermanos, todavía está en tinieblas. Pero el Señor quiere librarte de eso. Quiere que veas su luz. Y si estás en la luz del Señor, eso te va a impedir o te va a hacer ver cuando vayas directo a hacer tropiezo de alguien, decir, no, Dios me libre de eso, y te va a hacer que te apartes de eso. El Señor mismo, su propia luz te va a mostrar, te va a abrir los ojos y te va a decir, eso que estás haciendo no está correcto, porque dañaste al hermano, así que ve y pídele perdón. Su propia luz te da a demostrar cuáles son tus propios errores. Y si amas a tu hermano, vas a arreglar esta situación. Entonces, la doctrina de Balaam, aquí vamos a regresar y vamos a cerrar otra vez aquí. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Tú y yo no vamos a hacer de eso. Tú y yo no vamos a hacer de eso. No le vamos a enseñar a los demás a ponerle tropiezo a los hijos de Dios, ni nosotros vamos a hacer de tropiezo para los hijos de Dios. Amén. Ni ese tropiezo se va a aplicar a nuestras vidas. Tampoco, en el nombre de Jesús. Hermano, que esta palabra sea de bendición para tu vida. Permíteme orar para que el Señor sea haciendo su voluntad conforme a su palabra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Ese mensaje, Señor, se trasladó, Señor, y hoy aprendimos, Señor, que esta doctrina, esta enseñanza falsa, diabólica, Padre, debe ser extirpada, debe ser sacada de nuestras vidas primeramente, de la vida de nuestros hermanos y de las congregaciones donde nos reunimos. Padre, permítenos, Señor, no tolerar, Señor, este tipo de enseñanza, este tipo de influencia dentro de las iglesias, para que como Pérgamo, Señor, no seamos corregidos por soportar o por retener este tipo de ministración dentro de las congregaciones. Nosotros queremos ser de edificación, queremos ser de bendición y no queremos ser de tropiezo. En el nombre de Jesús, toda influencia de tropiezo, toda administración de tropiezo, toda enseñanza diabólica, en el nombre de Jesús, la reprendemos de mi vida, de la vida de los que están en mi casa, Señor, y de la congregación que nos has dado a pastorear. En el nombre de Jesús reprendemos toda doctrina falsa, la doctrina, Señor, de Balaam. En el nombre de Jesús la reprendemos fuera de nuestras vidas, de nuestros pensamientos y de nuestro corazón, que sea desarraigada. En el nombre de Jesús, porque nosotros somos de edificación y no de maldición para los demás que nos escuchan. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Bendice al pueblo, Señor, que nos está escuchando, Señor, y que tu palabra